Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven sobre la iglesia, Espíritu Santo. Ven, ven, te llamamos, Espíritu Santo. Desciende sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Desciende sobre la iglesia en esta tarde. Ven, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven, ven, llénanos, llénanos en esta tarde, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Ven, ven, ven. Llámelo, llámelo, hermano. Ven, Espíritu Santo. Apodérate de nosotros, Espíritu Santo. Haz como tú quieras en esta tarde, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Llena este lugar, Señor, de tu presencia, aleluya. Llena este altar, Señor, de tu fuego, aleluya. Ven, ven, Señor. Ven sobre nuestras vidas. Ven sobre mi vida, Señor. Ven sobre este altar, Padre, aleluya. Sí, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Gracias por tu presencia, sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ven, ven sobre la vida de mis hermanos en esta hora, Señor. Prepara sus corazones, Señor, para tu palabra. Señor, saca de sus corazones, saca de mi corazón todo aquello, Padre, que no sea tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor, nuestros pensamientos, Padre, a tu voluntad en esta hora. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo, para que tú hagas como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Yo lo invito, si quiere venirse unos pasitos para adelante, véngase acá, más cerquita. Así nos acobachamos y si no están muy lejos allá. Venga para acá en la segunda fila, así estamos todos juntitos. Vamos a compartir un ratito la palabra del Señor, que ella es el alimento para nuestra alma, para nuestra vida, tan necesaria. Así como comemos cada día para vivir, el alimento espiritual de la palabra es tan necesaria. Así que bueno, este es el tiempo que Dios preparó para poder alimentarnos, ya que no tenemos otra reunión en la semana. Bueno, el domingo la verdad que es el día que estamos esperando para poder comer, comer. Vamos a tratar de comer comida suculenta, vamos a tratar de comer churrasco si es posible, no sopa, sino churrasco espiritual, Así que bueno, ¿vino con hambre? Hay algunos que me parece que ya comieron antes de venir acá, ¿no? Por lo que me dijeron, algún cumple. Bueno, vamos a alimentarnos espiritualmente, Así que bueno, realmente es una bendición poder compartir la palabra con ustedes. Y bueno, vamos a contarles una historia muy linda de la palabra del Señor, y bueno, que pueda ser de bendición para ustedes, y es una palabra de restauración. Así que yo le voy a invitar que me acompañe en el libro del Primera de Samuel, capítulo 18. Mientras que usted lo va buscando, es en el Antiguo Testamento, está Primera de Samuel, después sigue Segunda de Samuel, el libro de los Reyes. Bueno, vamos a hablar un poquito de un pacto, un pacto que hicieron dos hombres y que realmente nos recuerda
el pacto que Dios hizo con la humanidad, realmente cómo Dios cumplió ese pacto con cada uno de nosotros. Así que bueno, en el libro Primera de Samuel, capítulo 18, son unos pequeños versículos del 1 al 5, vamos a leer, y el título dice: Pacto de Jonatán y David. ¿Lo encontró? Amén. Bueno, gloria a Dios, lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hasta aquí. Después vamos a continuar en el libro de Segunda de Samuel, leyendo un poquito. Bueno, habla de dos amigos, David y Jonatán. Usted sabe que Jonatán era el hijo del rey Saúl. ¿Y quién era el rey Saúl? Era el enemigo de David. Saúl siempre quería matarlo a David. Y bueno, es como si usted fuera amigo de su enemigo, del hijo de su enemigo. Es algo raro, pero esta amistad existió, ¿no? Por eso estos dos hombres se amaban como amigos y como hermanos, y hicieron un pacto delante de Dios. Hicieron un pacto de que pase lo que pase, nunca se iban a dejar de defender y siempre se iban a cuidar. Si caía uno, el otro se iba a ocupar de su familia. Si caía el otro, iba a ser así de todas maneras. Y bueno, ese fue el pacto. ¿Qué significa pacto? Pacto significa acuerdo. Es un acuerdo entre una parte y la otra parte. Es ponerse de acuerdo y hacer un pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Él hizo un pacto con la humanidad. Así como hizo un pacto con el primer hombre y la primera mujer, cuando los puso en el jardín del Edén y le dijo que todo lo que había ahí era de ellos, y que ellos se podían enseñorear de todas las cosas que estaban en ese lugar, menos de algo que no podían tocarlo. Ese fue el pacto perfecto que Dios hizo con el hombre, pero el hombre lo rompió. El hombre en ese momento le falló a Dios, y no importa que haya sido la culpa de quien haya sido, pero se rompió el pacto. Entonces a veces nosotros, los seres humanos, rompemos el pacto que Dios hizo de antemano con cada una de nuestras vidas. Y estos dos hombres, si bien el padre de uno era enemigo de David en ese momento no era el rey todavía, y ellos habían hablado entre ellos y habían dicho: sea quien sea que nombren rey, nos vamos a seguir defendiendo entre nosotros. Y ya Jonatán sabía que David iba a llegar a ser rey, porque ya se veía eso, de que David lo iban a levantar como rey. Entonces él hizo pacto con su amigo y dijo: bueno, de aquí en más lo que vaya a pasar, yo no te voy a defraudar, yo voy a cumplir con mi parte, vos cumplirás con la tuya. Y bueno, así fue que pasaron los años, vinieron las batallas, vinieron las guerras, y ahora vamos a ir al capítulo de Segunda de Samuel, un poquito más adelante. En el próximo libro está Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y bueno, pasaron los años. En el capítulo 9 ahora lo vamos a leer. Y bueno, realmente el pacto fue duradero, se cumplió, así como Jesucristo cumplió el pacto de Dios Padre. Dios Padre, mejor dicho, cumplió el pacto a enviar a Jesucristo por cada uno de nosotros, y en el momento que Jesucristo cumplió con la obra redentora de la cruz, se cumplió el pacto.
de salvación para la humanidad. Porque la verdad que al haber roto el pacto, ninguno de los que estamos en este lugar, ninguna de la humanidad nos íbamos a perder realmente. Pero Dios Padre creó este pacto y se cumplió en Jesucristo, ¿eh? Por eso que también nosotros a veces cuando pactamos con Dios tenemos que tratar de cumplirlos, tenemos que cumplir, porque Dios cumple con nosotros los pactos. Y a veces nosotros le fallamos a Dios y nosotros le somos infieles a Dios y Dios nunca deja de cumplir lo que nos prometió. Pero a veces nos pasan cosas en nuestra vida que hacen de que nosotros le fallemos a Dios y rompamos los pactos, ¿eh? Dios es un Dios de pacto y Dios es fiel y Él cumple, pero nosotros muchas veces no cumplimos. Así que, bueno, este pacto, pasaron los años, vinieron las guerras, como le decía, y en una de esas guerras, de tantas guerras, muere el rey Saúl, y muere su hijo Jonatán, y mueren los hermanos de Jonatán, muere toda la familia, y Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset, ¿eh? Y ahora vamos a ver, ese niño de chiquito, a los 4 o 5 años, ya se encontraba que había perdido a su abuelo, a su padre, a sus tíos, y que tuvo que huir de ese lugar, porque murió el rey Saúl y hubo persecución. Entonces toda esa familia, esa descendencia, los poquitos que habían quedado, tuvieron que huyeron. Y dice que cuando la nodriza que lo cuidaba a Mefiboset, que lo cuidaba, la nodriza se enteró de que había muerto el rey, que había muerto su hijo y que estaban matando a todos los de la familia real. Dice que la nodriza corrió con Mefiboset, que tenía 4 o 5 años, se cae con el niño y dice que el niño se quiebra los tobillos y bueno, quedó así con esa lesión y tuvo una parálisis y quedó cojo o lisiado, como dice la palabra de Dios, ¿no? Ya de pequeñito Mefiboset tuvo que pasar la muerte de su abuelo y la muerte de su tío y el resto de la familia y quedar lisiado. De su madre no habla la Biblia, se cree que fue criado por su padre o que la madre por ahí lo había abandonado, pero vemos una vida de ruina, una vida que tuvo Mefiboset. Usted sabe que Mefiboset quiere decir el que esparce vergüenza, ¿eh? Si bien Mefiboset era de sangre real, tuvo que vivir como un mendigo. Ahora vamos a leer en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9, esta historia que dice así: bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, soy tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras
tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Hacemos una oración, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, que tu palabra en esta hora, Señor, sea profética en esta tarde, Señor. Señor, que pase primeramente por mi vida, Señor. Seguramente que hay áreas de mi vida, Señor, que se reflejan en tu palabra y en este mensaje, Señor. Señor, abro mi corazón para que pueda recibir esta palabra, esta rema, esta revelación del cielo, Señor, porque si hay áreas en mi vida, Señor, que tienen que ser restauradas, Señor, yo me abro a ti, Señor, para que tú lo hagas. Y, Señor, de la misma manera con la vida de mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra de restauración para cada una de sus vidas, Señor. Que puedan sentir, Señor, que tú le estás hablando, Padre, a cada uno de ellos, Señor. Aún a través de las redes sociales, Señor. Si esta palabra, Señor, sea de bendición, Padre, para cada persona que nos está escuchando, aún del otro lado, Señor, de los continentes, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, corra como río de agua viva, Señor, y que produzca, Señor, lo que tenga que producir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Habla tú, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Y acá podemos ver, hermanos, primeramente de que Dios cumple sus pactos. Entonces el rey David, ya rey, se acuerda de ese pacto que hizo con su amigo Jonatán. Se acuerda de que él no importa lo que pasara, si estaba el amigo o no estaba el amigo, él quería hacer misericordia. Cuando Dios habla de que quiere ser misericordia con nuestras vidas, es diferente que Dios nos quiere bendecir. Porque a veces Dios tiene misericordia de nuestras vidas, aun cuando no lo merecemos. Y Dios está teniendo misericordia con nuestras vidas. Tiene misericordia de mi vida porque me permite estar aquí de este lado, pero tiene misericordia de tu vida también, porque te ha traído a la casa del Señor. Y Dios, cuando dice que quiere hacer misericordia, es porque es un regalo, es algo gratis, es gracia de Dios, es regalo del cielo que viene sobre la vida de nosotros, aún sin merecer. Entonces dice que David se acuerda del pacto que hizo con su amigo y dice: ¿ha quedado algún descendiente del rey Saúl por allí, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y dice que había un siervo que se llamaba Siba, que era siervo del rey que ya estaba fallecido, del rey Saúl. Pero este siervo Siba no había hecho bien las cosas, porque él sabía que Mefiboset era descendiente, era de familia real, y él lo escondió en un lugar. Dice, ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. En otra versión, en otra concordancia de la palabra de Dios, buscando un poco de la historia, se cree que Siba lo ocultaba a Mefiboset, sabiendo de que él era un descendiente directo. Pero ¿por qué lo ocultaba? Porque dice que él se había quedado con bienes de Mefiboset, se había quedado con tierras, parte de la tierra, parte de los bienes. Entonces él en este momento se le está descubriendo, porque el rey quería saber si había algún descendiente para que lo llamara. Entonces dice
¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era una aldea de colinas, era un lugar seco, árido, era el lugar donde vivían los desposeídos, vivían los que tenían deuda, los cojos, los paralíticos, los delincuentes, los abusados, los maltratados. Toda esa gente vivía en Lodebar. Significado de Lodebar: seco, árido, pecado, no sé, tiene muchas interpretaciones Lodebar. Era el lugar que nadie quería ir y nadie quería pasar por Lodebar, porque era el lugar donde estaban todas las peores gente. Aún dice que David en una época aborrecía a los paralíticos. Entonces a Siba le llama la atención de que el rey David pregunte si había algún descendiente de la casa real y que lo trajera. Dice: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Dice que Mefiboset tendría en esa época más o menos 29 años y había llevado una vida de ruina, porque ya de chiquito, 4 o 5 años, él se había quedado sin su padre, tal vez sin su madre, sin su abuelo, sin sus tíos, y como si fuera poco había quedado lisiado. Imagínense ustedes una vida así, tan tormentosa, de haber perdido por ahí a su mamá, a su papá, a toda su familia, y sumado esto quedar con una parálisis, y había quedado cojo. Él no podía caminar, él era ayudado, él era llevado en brazos porque él no podía caminar. Entonces fue tal su vergüenza que cuando empieza la guerra y matan a su abuelo y todo, ellos huyen. Entonces, ¿dónde se esconden? En Lodebar. Lodebar, tipología de escondite. Tal vez nosotros tengamos áreas que se llamen Lodebar en esta tarde. Y hay Lodebar todavía en nuestras vidas. Hay lugares donde nosotros nos estamos ocultando por vergüenza, por culpa. Tal vez nuestro pasado tiene culpa sobre nuestras vidas. Tal vez nuestro pasado es tan vergonzoso que nosotros nos hemos escondido en Lodebar. Tal vez tu vida o tal vez mi vida, hay áreas que aún están escondidas y que aún no hemos sido libres. Lodebar era tipología de cosas ocultas, de cosas vergonzosas, un lugar donde nadie quería entrar, un lugar donde nadie quería pasar, no querían ni hablar de Lodebar. Era un lugar donde estaban todos los marginados, imagínate. Entonces ahí estaba Mefiboset, que tenía sangre real y que él era un príncipe, porque él tenía que tener la categoría de príncipe. Sin embargo, dice que cuando los reyes eran muertos en la guerra, dice que perseguían a sus familiares, los mataban. ¿Por qué? Para que no fueran a heredar el trono. Entonces tenían esa costumbre de hacer eso. Entonces ellos fueron perseguidos y no le quedó más que esconderse, y se escondieron en el peor lugar. Y así se crió Mefiboset. Con 5 añitos fue a parar ahí, tal vez con sirvientes, con personas que no eran de su familia, y así creció sin el amor de una madre, ni el amor de su padre, ni el amor de su abuelo, y no sabía nada. Él pensaba que esa era su vida, hasta que un día, pasando los años, llega un siervo que Sibas era siervo de Saúl y tenían conocimiento que Mefiboset vivía allí. Se presenta Sibas y le dice que el rey lo mandó a llamar. Tal vez el rey te esté llamando en esta tarde, o el rey te vaya a llamar hoy a la madrugada. Tal vez el rey te está llamando hace mucho tiempo y tú muchas veces has estado en Lodebar, escondido o escondida. Tal vez tu vida pasada es vergonzosa, o tus obras, o todo lo que has hecho en tu vida pasada antes de conocer a Cristo no te permite salir de Lodebar para poder recibir una herencia. Y Mefiboset
era un hombre de sangre real, pero era un príncipe, pero vivió como un mendigo toda su vida. Porque él pensaba que era un perro muerto. Cuando se dice perro muerto es lo peor, ¿eh? Los perros muertos eran basura. Entonces él dice: Señor, ¿qué hace que tú te fijes en mí, que soy un perro muerto? Y ese es el Dios que nosotros tenemos. David representa a Jesucristo, representa al Dios que nosotros servimos, al Dios que nos llamó, porque tal vez te ha llamado el Rey, pero te has vuelto a Lodebar. Tal vez te has vuelto a Lodebar por vergüenza, te has vuelto a Lodebar para que nadie sepa de tu vida pasada. Y a veces Lodebar está en la iglesia, porque hay áreas en la iglesia que aún están en Lodebar, que aún no están ocupando el lugar que Dios le dijo que tenían que ocupar. Dios te está llamando, el Rey te está llamando. Y David lo llamó como rey y le dijo, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos quiere devolver lo que el enemigo nos robó. Tal vez perdiste una familia, perdiste tu familia, la familia que habías formado. Hoy ya te encontrás que no tenés la misma familia, tuviste que hacer otra familia, pero Dios quiere restaurar esa situación. Por eso que dice que el Rey te está llamando. El Rey te está llamando, pero también te dice que salgas de Lodebar, que salgas de la ruina, que salgas del pasado, que salgas de la culpa, que salgas del fracaso. Tal vez fracasaste con el matrimonio que tenía, fracasaste con los trabajos que tenía, y eso no te deja avanzar, no te deja avanzar en la vida. Eso te condicionó, y por eso que estás en esa situación, por eso que todavía estás en Lodebar. Estás viviendo el pasado, siendo que Dios te está diciendo que Él te